agradeceros a todas las personas que habéis venido y agradecer a La Libre que deje este espacio, ¿vale?, para poder disfrutar de Juan Carlos. La Libre son muy majos, pero son unos cobardes que no quieren presentarlo. Entonces, simplemente, a quien no lo sepa, pues es una librería, ¿vale?, que tiene una parte de biblioteca, libros de segunda mano. Se supone que son libros diferentes, ¿vale?, temática político-social, y que nadie de la gente que colabora con La Libre cobra ni un duro, y que hay una parte también de tienda gratis. Quien tenga algo que no necesite lo puede traer, quien necesite algo se lo lleva. Y si se me olvida algo, os jorobáis por no presentarlo vosotros, así que eso es, ¿vale? Y ahora sí que ya os presento a Juan Carlos, ¿vale?, que aparte de los nervios que tengo yo ahora aquí, se me hace muy raro porque por una parte le conozco más que de hace mucho, ¿no?, que compartíamos ahí movidas antimilitaristas, y desde hace como 30 o 40 años que no nos volvíamos a ver, y ha sido ahora una excusa bonita para estar. Y comentaros, aparte de lo que él quiera o contradecirme o comentar, pues eso, que siempre ha estado, bueno, es abogado, lo ha hecho muy mal porque ha defendido a muchos insumisos que le han ido a la cárcel, ¿no?, me imagino. Alguno ha salido absuelto, creo que más por mérito del juez que del abogado, porque eran defensas políticas donde se reivindicaba lo que se hacía, así que... Pero eso, sí que, eso, de movidas antimilitaristas, siempre ha estado trabajando en lo social, ¿no?, población gitana, bueno, gente excluidas de esta sociedad, y ha estado en colectivos antimilitaristas, con la movida de la insumisión, en Utopía Contagiosa también, un colectivo que ya no existe, pero bueno, ahí planificando, y siempre ha estado trabajando en temas de analizar un poquito eso del militarismo, en qué consiste, que no solamente, ni en tiempos era solo la mili, ni mucho menos, ni ahora solamente lo caqui, ¿no?, sino los valores militares, lo que significa como la contraposición entre lo social y lo militar, que es inversamente proporcional, ¿no? Todos los recursos que van a lo social dejarían de ir a lo militar, pero sobre todo lo que va a lo militar deja de ir a lo social. Y me siento presionado a seguir hablando y no sé qué decir, así que me callo, ¿no? Vale. Pues lo que haya que aclarar, pues yo os dejo con Juan Carlos, que nos va a contar sobre todo la situación actual del tema del gasto militar, que está súper de moda, tristemente, ¿no?, y con todos los valores de militarización social que eso conlleva, ¿vale?, más allá de lo económico. Ya me callo que estoy aquí. Juan Carlos. Bueno, pues un placer de venir y de estar con vosotras, y desde luego muy agradecido de que perdáis una tarde tan bonita como la que hace hoy, viniendo a hablar de algo tan penoso como lo que es la militarización social y el ciclo de rearme que tenemos, ¿no? Voy a empezar, antes de nada, por acordarme de una frase que dijo un líder de la no violencia, Martin Luther King, cuando hubo un genocidio que se llama Vietnam, donde mataron a más de 3 millones de personas y devastaron una zona del planeta, y le invitaron a dar una charla en una iglesia de Nueva York y luego a encabezar una manifestación que fue muy famosa desde esa iglesia por todo el Parque Central de Nueva York hasta la sede de la ONU, para reivindicar el fin de la guerra y para reivindicar la desobediencia civil de la población frente a esa guerra, ¿no? El caso es que la gente en aquel entonces decía normalmente: la guerra es muy mala, no a la guerra, que es lo que solemos decir, y que son planteamientos, en cierto modo, yo los llamo desiderativos, son un mero deseo, pero si no se llena de contenido, el mero deseo es un deseo solo. Él dijo que a veces el problema no es el problema. Bueno, no lo dijo así exactamente, pero era la idea. La guerra de Vietnam era un episodio y un problema, pero el problema no era ese. El problema era el racismo, el supremacismo, el problema era el machismo americano. Eso decía, el problema es el militarismo, el problema es el imperialismo, y al final dijo, el problema es el capitalismo. Es una visión que nos ayuda a ver en el problema dónde está el problema, más allá de él. ¿Vale? Ahora tenemos
un pico de rearme en un ciclo, pues que es como todos los ciclos, siempre tiene un antes, un durante y un después. Y la guerra le pasa lo mismo. Un poco lo que voy a intentar explicaros es que, haciendo spoiler de la presentación, anticipando las conclusiones, la guerra es una lógica sistémica del capitalismo y siempre estamos en guerra. Es un ciclo que se prepara, que se ejecuta, que se reconstruye de nuevo y vuelta a empezar, ¿vale? Y esta lógica funciona siempre así. Es una lógica que hunde sus raíces en las dos ideas rectoras de nuestro modelo de vida, que son la idea de la violencia y la dominación, tanto como metodologías para conseguir, para alcanzar fines, violencia y dominación. Explotación de recursos, pensar que las personas no valen nada, que es mejor la acumulación de capital, todo lo que queráis. Violencia y dominación como metodología, pero también violencia y dominación como fines, a los que se supedita todo lo demás. Este es el spoiler que voy a hacer de lo que voy a decir. Y el militarismo participa de esa idea, y el ciclo de rearme participa de esa misma idea. Aquí tenéis, por si alguien la presentación que he traído se la quiere descargar pues está colgada, entonces no sé cómo funciona muy bien, pero cogéis esta imagen y esto os llevaría a la charla, ¿vale? Por si alguien la quiere. Bien. Voy a contar un poco cuál es el panorama global del mundo que tenemos desde el punto de vista militar. No voy a entrar en otras valoraciones porque entiendo que cada uno tiene su análisis y no voy a venir aquí a dar otro. Luego voy a decir cómo es la dimensión de nuestro militarismo. Y por último, la invitación que me hacéis al final, eso de vías de resistencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para no seguir haciendo lo que hacemos siempre, que hemos visto que es ineficaz para acabar de sacar de la madeja que es todo esto el cabo y ir desliando esa madeja, ¿no? Bien, empiezo por... Aquí. Mirad, tenemos el complejo militar industrial que en el actual ciclo de rearme tiene una importancia muy importante, pero que tiene vasos comunicantes con las dos lógicas del sistema capitalista. La lógica económica de acumulación, de creación de riqueza, bueno, todas esas cosas que os sabéis, y la lógica geopolítica de dominación, de imperialismo, de construcción del poder fuerte, ¿no? Y el rearme, las industrias militares, el complejo militar industrial, todo eso es como un polo de unión de esos dos mundos. Hubo un presidente de Estados Unidos, al final de su mandato, le tocó bregar con crisis importantes en la Guerra Fría, que advirtió a la sociedad de que si querían preservar la democracia se cuidaran mucho del complejo militar industrial, que imponía las políticas económicas y geopolíticas a los países, por su capacidad de influencia. Bueno, aquí habréis oído hablar de García Vargas, fue ministro de Defensa, luego fue el presidente de la patronal de la industria militar. Habréis oído hablar de Pedro Morenés, primero era el dueño de una empresa militar, posteriormente fue ministro de Defensa, después pasó a otra industria militar, o de Serra, los dos Serras, Serra primero, Serra segundo, o el señor Aznar, habréis oído, o Casado, que se dedican a fomentar fondos de inversión militar que ahora está de moda. Pues hay unas puertas giratorias, aquí y en otros sitios, que construyen la toma de decisiones políticas que, como veremos, conllevan una impresionante deuda pública para el pueblo, deuda ilegítima porque la toman algunos en su beneficio, sin contar con la gente y además en perjuicio de todas, ¿vale? Que influyen mucho en todo eso y que construyen todo este núcleo. El militarismo en todo esto juega un papel importante. Hay una serie
de cadena de sumisiones que une muchos aspectos de nuestra vida con esta comprensión militar y autoritaria del poder. La última ratio del poder político es el monopolio, lo llaman así, o el intento de hacer un monopolio del uso de la fuerza. Se supone que legítima, porque el poder tiene la atribución de decir que es violencia legítima y que no. Por ejemplo, tiramos unas vallas, violencia ilegítima. Es violento. Te aporrea un policía porque te interpones para que no desahucien a una agente, eso es violencia legítima, aunque te zurren y te peguen patadas en la cara y todo lo que sea. Quien designa que es violencia muchas veces es el poder. Entonces es un relato que pervierte los términos de lo que es la violencia en sí. Ahí hablamos, ahora saldrá, de un paradigma, ese paradigma que he dicho antes que es, digamos, el motor del capitalismo, violencia y dominación, como ideas rectoras. Y esas ideas las tenemos tan interiorizadas que forman parte de nuestra manera de relacionarnos y de resolver los problemas en lo micro y en lo macro. Que hay un conflicto social, violencia, dominación, el pez grande pisa al pez pequeño. Que hay un conflicto laboral y explotación, violencia, dominación. Que hay que expoliar la tierra, estamos en la misma lógica. Es una lógica que funciona para todo. Y que construye el relato del militarismo que, como veis, tiene que ver con la estructura militar, pero tiene que ver con la construcción económica, con la construcción política, con la construcción social, con la construcción cultural, con los valores y las ideas, con nuestros horizontes del mundo. Por ejemplo, normalmente a cualquiera le da por decir, es que si no hubiera ejército nos va a invadir cualquiera. Andorra puede, porque eso está en altura, nos tiran una piedra de arriba abajo y nos arrollan, ¿no? O Portugal, nos puede invadir Portugal, que ya sabéis que tiene una gran pretensión expansionista de quedarse con España. O cualquier otro enemigo, nos puede, por ejemplo, Marruecos, a quien le vendemos la tecnología militar y si nos quiere invadir depende de nuestra tecnología. O los rusos, que aunque están un poco lejos, como tienen mala leche, nos pueden invadir. ¿Qué haríamos sin ejército? Estaríamos indefensos. Sin embargo, no nos preguntamos, la gente que no tiene casas está indefensa. La privatización de la sanidad nos deja indefensas. La educación manipulada y no de calidad nos deja indefensas. El autoritarismo como modelo de resolver las situaciones nos deja indefensas. En vez de pensar en términos de seguridad humana, de seguridad ecológica, de codependencia y interdependencia, pensamos en términos de qué vamos a hacer sin militares, por Dios. ¿Hay un incendio? Militares al canto. ¿Hay un terremoto o una cosa de los volcanes en Canarias? Militares que lo solucionen. Tenemos una pandemia que tiene que ver con virus, militares a troche y moche. Pase lo que pase, militares a troche y moche. Como vamos a ver luego, España tiene ahora una ratio de las más altas del mundo, de un militar, me parece que es por cada 217 personas honradas. Es mucho. Los tenemos hasta en la sopa. Sin embargo, vivimos con una alegría, ¡hala, venga, pues no pasa nada! ¿Vale? Bien, ¿cómo anda el mundo? Pues os voy a poner algunos datos que probablemente vamos a pasar de largo bueno, antes decía que la guerra es un ciclo, que tiene un antes, un durante y un después. Y que ocurre en dos escenarios distintos. Uno aquí, donde se prepara. Otro allí, donde se ejecuta. En el antes preparamos la guerra aquí. Fabricamos armas, construimos cadenas de valor militar, bancos que venden armas a los de allí para someterla, porque tener deuda con un país es una manera de imponerle unas políticas. Tener un país empobrecido pero lleno de armas es una manera de garantizar un cierto orden. Pues en el antes fabricamos la guerra, en el durante fabricamos la guerra
y en el después, además de un suculento negocio de reconstrucción, volvemos a preparar la guerra que tendrá su durante y su después y volverá a empezar. Este ciclo se ha dado siempre, es decir, si echáis la vista atrás, rearme, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido varias veces. Curiosamente, cada vez que el capitalismo, en un momento dado industrial y ahora financiero, ha entrado en barrena. El keynesianismo militar es una manera de poner en juego toda la artillería económica para que se sigan enriqueciendo los señores de la guerra y sus aliados. ¿Vale? Os voy a dar algunos datos del panorama mundial. No los tengo en la gráfica, pero os los voy a dar. España es un país, nos dicen, pacifista, con un ejército humanitario y que promueve la paz. Bueno, hay un ranking internacional de las 20 potencias militares mayores del mundo. ¿Sabéis qué lugar ocupa España? El 17. El 17 ejército más potente del mundo es el español. Porque tenemos cosas que no tienen otros ejércitos. El 15 es Israel, si os vale de comparación. Israel nos gana en una cosa. Tienen armamento nuclear autóctono, propio. Nosotros tenemos, que estamos en el paraguas de disuasión de Estados Unidos, que tiene armamento nuclear, pero suyo, no es autóctono. ¿Vale? Pero tenemos cosas que no tienen casi nadie. Tenemos submarinos. Tenemos unos antiguos que se llaman Scorpène, que los fabricaba España con Francia, hasta que a Aznar se le ocurrió, la patente era francesa, pero fabricábamos con ellos. Se le ocurrió, como la patente ya la tenemos a medias, yo voy a hacer submarinos sin los franceses. Vamos a hacer submarinos españoles y lo vamos a vender a trochimochi. Por cierto, somos la 8ª potencia de venta de armas del mundo. Nuestra cuota de mercado es del 2,7%. El 50% de la cuota de mercado de venta de armas es Estados Unidos. Luego van una serie de países, nosotros somos la 8ª potencia. La 9ª es Israel. ¿Vale? Vendemos armas donde queráis. A trochimoche. ¿Preguntamos para qué la van a usar? No, porque nos da lo mismo. Si las usan, bien, porque hay que reponerlas. Y si no las usan, bien, porque se hacen obsoletas y hay que comprar otras nuevas. ¿Vale? Esto funciona así. Somos, según los datos oficiales, el 16 país de más gasto militar del mundo. Según los datos oficiales. Si usamos los que os daré luego, estaríamos en el 8º lugar. O en el 7º. ¿Vale? Lo digo porque como a veces salen diciendo que España tiene un ejército que es de risa y todo eso, que tengáis claro que no es verdad. Es más, el 5º país que más tropas tiene en el exterior, haciendo injerencia militar, se llama España. ¿Vale? Datos de geopolítica. En este momento no hay dos conflictos, Ucrania y Palestina. Hay 56. ¿Vale? La mayoría de esos conflictos, una parte muy importante, están en África y sobre todo en el Sahel. Qué casualidad que la política de defensa española, su Directiva de Defensa Nacional, que es un documento que no pasa por el Parlamento, ¿para qué? Y la Estrategia Nacional de Defensa tiene una de sus líneas de acción, se llama políticas o fronteras de seguridad avanzada. ¿Sabéis dónde está la frontera de seguridad avanzada de España? En el Sahel. Está un poco lejos, pero es nuestra frontera de seguridad. Para estar seguros tenemos que militarizar esa zona. ¿Vale? Ese es el planteamiento que nos dan. Bien, vamos a pasar a España. Nos han dicho que el rearme actual es una deriva. Hay una pendiente y no nos queda más remedio que bajar por ella, pero lo estamos haciendo con el freno echado. De hecho, ayer amenazó, no sé si decir el nombre por si se nos apaga el cacharro este o nos pasa alguna otra desgracia por el estilo, pero amenazó un señor con mucho poder con que nos van a echar de la OTAN porque somos poco serios. ¿Vale? Pero, sin embargo, ese relato es mentira. España es un gran promotor
del clima de gasto militar y de rearme que lleva el mundo no desde hace 2 años, desde hace más de 20. Un gran promotor. Y lo vamos a ver cuando os dé los datos actuales. ¿Y cómo promueve ese clima tan importante? Pues con políticas que tienen que ver con lo que os he contado antes, injerencia militar. Tener tropas en el extranjero. Desde Felipe González, que fue el primero que tuvo la ocurrencia, bueno, habíamos tenido anteriormente, sabéis, los tercios de Flandes, pero ya hacía tanto que nos habíamos olvidado. Pero desde Felipe González hasta la fecha, España está en 122 conflictos. Ha enviado más de 130.000 tropas a poner la paz en el mundo. Y se ha gastado, como veréis luego, más de 24.000 millones de euros, los ha invertido en llevar paz al mundo. Por eso es tan pacífico como lo tenemos. Es un país altamente intervencionista. A nadie le han preguntado si estamos de acuerdo con que España, en vez de mandar solidaridad o médicos o con tener un ranking, no el 8º lugar del mundo en venta de armas, sino en ciencia o algo así, no nos han preguntado si lo que queremos es esto. Tenemos unas alianzas geopolíticas que promueven la guerra. Participamos del mayor sistema de defensa global y agresivo que se llama OTAN. Tenemos unas bases militares de Estados Unidos, 2 en concreto, otra base militar de la Unión Europea, un cuartel general, el control que lo tenemos en Torrejón de Ardoz, en Madrid, de todo lo que pasa por el Mediterráneo, básicamente inmigrantes a los que no hay que dejar subir a Europa. Fabricamos y vendemos armas a trochimoche. El año pasado la facturación de nuestra industria militar fue de más de 14.500 millones de euros. Es una participación industrial brutal, ¿vale? Bueno, hay luego pequeñas cosas, como por ejemplo que la mayoría del capital de la industria militar es extranjero, pero pelillos a la mar, tampoco... Tenemos una política de securitización que nos afecta a todas. Quiere decir que la visión de nuestra sociedad tiene un enfoque securitario, desde la seguridad, desde el orden público. Lo que decía Fraga antiguamente de que la calle era suya, pues esa idea permanece en nuestra doctrina de seguridad nacional. Uno de los ítems de que hay que defender dice que tenemos 2 problemas internos. Uno, el quintacolumnismo de gente mala que viene de otros sitios, léase la inmigración, y otro, la capacidad disruptiva, les ponen unas palabras a todo que es alucinante, es decir, el enemigo interno de toda la vida, que es la gente que se puede revolver contra lo que hay. Y contra eso tienen políticas diseñadas, internas, que forman parte de la estructura de la defensa militar. Entre ellas, toda la estructura que tenemos y la cadena de mando de la protección civil. Ahora habéis visto cuando se desencadenó lo de los incendios, quién tenía el mando y cómo funcionaba eso, y quién tomaba las decisiones, y qué papel tenía el ejército. Lo que no contaron es que luego pasa factura a la UME cuando va a los sitios. Pero bueno, esos son pequeños detalles que se les suelen olvidar, pero que son así, ¿vale? Siguiendo con nuestro militarismo, yo aquí he puesto los 15 rasgos que tiene nuestro militarismo. Es un militarismo que fundamentalmente es opaco, es decir, la gente no lo conoce y además hay muy poca información. Bueno, disponible hay un montón, pero tan abrumadora que no hay manera de ordenarlo. Sin embargo, lo importante, lo nuclear, está fuera del control de la gente, no se conoce. Por ejemplo, el diseño de quién es el enemigo es una cosa, hay que hacer una política de defensa. ¿Quién es el enemigo? Eso no pasa por el Parlamento, no lo decide el Parlamento. Ni hay, como hay otras políticas públicas, educación, pues no sé, se hacen mesas de diálogo, la gente, luego hacen lo que les da la gana, pero por lo menos se escucha a la gente, aquí no. Lo deciden en un ciclo de planeamiento que dura 2 años, los militares, lo aprueban los militares y una vez que lo han aprobado lo firma el presidente de gobierno e informa al Parlamento. Informa no es
vota el Parlamento y les dice, chavales, esto es lo que vamos a defender. Hasta hace poco era un documento secreto, la Directiva de Defensa Nacional. Ahora no lo es. Yo leía incluso los que eran secretos, y yo los leía y decía, ¿para qué coño hacen secreto esto si es una gilipollez lo que pone aquí? Que no tenemos enemigos, pero sin embargo, como hay muchos riesgos, nos tenemos que defender, que el despliegue se va a hacer con arreglo a los criterios que dice la OTAN, no sé, que hay que aumentar el gasto militar, un mantra que siempre usan, que hay que modernizar y profesionalizar el ejército. Cada 2 años hay que hacer eso, y dices, coño, a ver, cuando acaban de modernizar y de profesionalizar, porque siempre estamos con el mismo rollo. Bueno, esas cosas, pero eso es secreto. No pasa por el Parlamento, no le permiten decir, es que yo no tengo enemigos a los que tenga que atacar o disuadir militarmente. Es que mis enemigos son, pues que la sociedad no tiene justicia social, por ejemplo. No lo van a preguntar nunca, ¿eh? No vaya a ser que opinéis. En eso tenemos minoría de edad. Tenemos un ejército que es gigantista, es decir, tiene unas proporciones desmesuradas, pero además tiene una distribución kafkiana. Tan kafkiana que tienen un mando por cada uno con 7 efectivos. Prácticamente se tienen que rifar a quien le toca mandar, porque, no sé, si hay 200 y hay un mando por cada 7 efectivos, ¿quién manda esos 100 que hay ahí? Pues se lo echan a los dados, te toca a ti, venga, vale. Tenemos más generales de los que dice la ley. Hay un sitio en Madrid, el cuartel general del ejército, enfrente del Banco España, que lo llaman la galaxia, ellos. ¿Sabéis por qué es la galaxia? Pues porque tienen muchos mandos que no tienen que hacer y van a la cantina de allí, como todos están llenos de estrellas, porque son coroneles, generales y todo eso, pues eso es la galaxia. La galaxia pedo, porque están todo el día... Pero bueno, tenemos esa situación. Tenemos un polo militar industrial brutal, oligopólico, que condiciona las políticas públicas, que genera y arrastra deuda. Tenemos el intervencionismo, bueno, ahí hay hasta 15 que os ponemos, la ideología, esa especie de historia que dicen de vez en cuando de que el artículo 8 de la Constitución consagra, Dios no lo quiera, que si queremos cambiar la política territorial o cualquier otra, ellos están para garantizar la unidad de España, una unidad de destino en lo universal, que decía José Antonio. Pues todo eso forma parte de nuestro militarismo, pero lo que es más grave, todo eso penetra en la sociedad. Hay militaristas militares y hay militaristas civiles, y hay instituciones civiles que se comportan con los comportamientos y con las estructuras, con las jerarquías, con la autoridad, con los valores del militarismo, ¿vale? Eso lo tenemos en todas partes, en todas las circunstancias. No hace falta irse a los sitios más militarizados, como puede ser Ceuta, Melilla, Madrid, algunos que hay. Este tiene poco ejército en sí, según como lo miremos. Ahora veréis que si sumamos la Guardia Civil y sumamos las policías, no tiene tan poco. Pero tiene poco en comparación con otros sitios, ¿vale? Bien, este es un aspecto, o son los aspectos de nuestro militarismo. Mirad, os pongo aquí, este es un plano que dan ellos de en qué sitios está interviniendo España en conflictos. Son los conflictos donde estamos. Según ellos, actualmente en 19 sitios. Básicamente en África, en el este de Europa, apuntando a Rusia, en el Índico, que tenemos unos intereses allí históricos de toda la vida. Siempre hemos tenido algo que ver con el Índico. Ahora en concreto que le robamos el atún a los que viven por allí. Tenemos en América Latina también expertos militares que les recomiendan cómo tienen que hacer. Tenemos el control del Mediterráneo, también un poco en el Mar del Norte, en fin, tenemos distribuidos por muchos sitios. Ellos dicen que tenemos 19, ahí aparecen los 19 sitios, da lo mismo los que son. Hemos tenido hasta, he dicho, 120 y tantos. Y en este otro gráfico que dan también ellos, esos 19 se convierten en 36 sitios donde tenemos ejército. Son dos gráficos que dan, que se contradicen entre sí. Según el dato que usen,
estamos entre 19 y 36 sitios. Uno de los sitios donde estamos os va a parecer ya hasta inverosímil. Tenemos una base militar en la Antártida. Por si acaso se deshiela eso, poner una pica en Flandes. Lo encubren y lo pagan como operaciones científicas a la Antártida, pero la base es Gabriel y Galán, es una base militar y el barco que va allí es un barco militar operado por militares pagado por el Ministerio de Ciencia. Porque esa es otra característica. Casi todos los ministerios contribuyen al gasto militar. ¿Vale? Por lo que se refiere a nuestro gasto militar, pues es como una matriuscar de estas que según vas quitando muñecas siempre aparece más. Bueno, ahí os doy las cifras que tenemos de gasto militar. Pedro Sánchez en su última cifra oficial dijo que nos vamos a gastar este año 33.000 millones de euros, el 2,1% del PIB. Por primera vez dicen esta cantidad. Sin embargo, esta cifra es la que se va a gastar el Ministerio de Defensa, según nos ha dicho. Pero nuestro gasto militar tiene una característica muy peculiar, que es que, siguiendo el criterio OTAN, es decir, ¿qué entiende la OTAN que es gasto militar? Que no es un criterio muy pacifista, que digamos, gasto militar es también las clases pasivas militares, que no están en el presupuesto de defensa, sino en el Ministerio de Hacienda. Gasto militar es también la seguridad social de los militares, que tampoco está en el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino en un organismo autónomo militar. Tenemos 3 organismos autónomos militares. Uno que genera empresas que tienen que ver con lo militar y que domina el polo militar industrial. Otro que tiene que ver con la fabricación de casas para los militares y la especulación con terrenos militares que venden a lo civil. Por ejemplo, el pelotazo que anda hace poco en Madrid en la llamada Operación Campamento. Se han llevado cerca de 400 millones de euros por unos terrenos que expropiaron en su día para fines militares y que ya no les valen para eso y se van a hacer casas en Madrid y entonces los han vendido a otro ministerio, ¿no? Y luego está el ISFAS, que son el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que es su seguridad social, fuera del presupuesto militar. Tenemos que el Ministerio de Industria le ofrece créditos a interés cero a la industria militar. Eso es gasto militar. Y tenemos una serie de ministerios en descenso que también participan de gasto militar, o bien financiándoles un barco, o financiándoles helicópteros, o financiando determinadas actuaciones. Yo he sacado hasta 50 y tantas, aquí os pongo algunos ministerios y partidas presupuestarias donde hay gasto militar. Da lo mismo, le echáis un vistazo por encima, pero como veis están casi todos. Asuntos Exteriores paga operaciones en el exterior, paga las cuotas de la OTAN, no sé, todos los que queráis. Derechos Sociales hace subvenciones a fundaciones militares. Trabajo también, por medio del SEPE, da dinero a Navantia, porque Navantia es una entidad pública deficitaria que si cumpliera los criterios contables de la ley estatal habría quebrado ya. Entonces, para que no quiebra, le dan créditos reembolsables, pero que nunca reembolsan. Y todos los años le meten pasta y pasta y pasta. Funciona tan bien que hasta yo sería capaz, si siempre me están inyectando pasta, de gestionar esa empresa. Y yo me considero un inútil para gestionar una empresa. Pero claro, si cada año me dan 2.500 millones de pavos, la gestiono hasta ahí. Bueno, distintos ministerios, hay más, donde hay gasto militar. Total hay 50 y tantas partidas fuera de industria o de defensa que tienen gasto militar. Y por último, para lo que es el gasto militar ordinario, tenemos que el que hace las cuentas en defensa debió suspender matemáticas en su día. Y todos los años hace unas cuentas que cuando la intervención general de la Administración del Estado revisa lo que se ha gastado, le sale que las ha hecho un 20% mal. Es decir, que ha calculado de menos un 20%.
Si pasa un año puedes decir, joder, han calculado mal. Si pasa 2 puedes decir, joder. Pero si pasa así desde hace 20 años, ¿no será que están haciendo algún tipo de trampilla? ¿No? Pues esto ocurre. Entonces, haciendo esa suma, más la deuda que generamos, porque como nuestro presupuesto es deficitario, a partir del mes de junio más o menos ya no les queda pasta y tienen que acudir a hacer créditos extraordinarios con cargo a deuda pública, pues si vamos viendo lo que se amortiza, nuestro gasto militar sale 65.000 millones. Este año. 65.000 millones es el 4,8% del PIB. Es decir, que puede estar tranquilo este señor de América, que estamos en línea con lo que se está gastando. Otra cosa es que no se dice, porque decir esto a la gente le pone de mala leche. Y a lo mejor hay alguien, no lo quiera Dios, que se molesta, se organiza y empieza a protestar. Porque además, todo esto no se hace gratis, se hace, como os he dicho, con cargo a deuda. Otra gráfica. Esta es muy bonita, porque en esta lo que pongo es que además de ese gasto militar que tenemos anual, esa es la cifra que he dado antes, 65.000 millones, gasto militar anual. 78.000 millones si sumamos también todo el gasto de control social securitizado del Estado, es decir, el resto de lo que gasta el Ministerio del Interior, más lo que gastan las policías autónomas, donde las tienen, y los gastos que dan para protección civil, guardia civil, mejora de cuarteles y todo eso en las distintas comunidades autónomas. ¿Vale? Pues además de eso, en cada Consejo de Ministros, menos en 3, desde enero, se ha ido aprobando gasto militar extra con cargo a ejercicios futuros. Patada adelante. Bueno, la línea naranja pone el que mes a mes, durante este año 2025, se han ido gastando. Hay un dicho entre los que hacen el control de esto que dice que la mayoría del gasto militar que se aprueba se hace con veranicidad o con agosticidad, es decir, que aprovechan los meses donde ya no hay noticias y tal para pegarle un pelotazo. Si veis aquí en junio, julio, pues fueron los grandes picos de nuestro gasto militar, porque aprobaron la mayoría de los programas de armamento a futuro. Fijaros en las cantidades, hemos llegado a aprobar en un mes 22.000 millones de euros. Y fijaros en la comparación con el año pasado, que también se aprobaron cerca de 18.000 millones extra. Este año llevamos 61.000 y pico millones extra. ¿Vale? De gasto militar. Gasto militar, teóricamente, por el rearme. Pero en estas partidas, por ejemplo, se han aprobado cerca de 400 millones para la UME. Por lo de Valencia, que tuvieron mucho gasto los pobres. Tuvieron que ir allí, hicieron mucho gasto y entonces les han chutado 400 millones más de matute de gasto militar. No es lo único, han dado partidas para casi todo. Ha habido una muy bonita para sables ceremoniales, que digo, joder, eso sí que es importante para defensa. Tener unos sables ceremoniales, viene el otro y le haces ¿qué? Y entonces ya la cojona. Tienen partidas inverosímiles, pero bueno. Bueno, este es el sobregasto militar que se ha aprobado en 3 años. Estamos, hasta el pasado martes, se aprobaron en este año 61.000 millones, la mayoría de gasto está ya reconocido para